Muy buenas noches, bienvenidos a este primer plano. ¿Y qué creen? Adivinen, ¿sobre qué vamos a enfocar las baterías? Obviamente, sobre las elecciones. Así que todos los segmentos de este programa estarán dedicados a un examen de las elecciones. Empecemos por la parte más amplia, el sentido de las elecciones, sean cuales sean los resultados. Esta fórmula política se inauguró para nosotros los occidentales, aunque algunos dicen que los mexicanos no venimos de esa raíz, sostengo que sí, por lo menos en parte. Se inaugura en Grecia y tiene como punto central la gran innovación, es considerar a todos los que tengan la calidad de ciudadanos como iguales, aunque son desiguales. Seguimos siendo desiguales. Es un esfuerzo de imaginación. Es una decisión ética finalmente, la de considerar con el mismo valor a todos los que forman la comunidad política. Claro que en Grecia eran nada más unos cuantos. Ahora en México, pues es todos los adultos. En una sociedad tan desigual como México, hay que hacer un esfuerzo enorme para considerarnos iguales. Y yo creo que en estas elecciones, pues todavía no podemos decir que ese esfuerzo fructificó. Yo personalmente estoy bastante decepcionado de la calidad de la elección, de esta y de otras, porque no corresponde a la idea que teníamos cuando se inició la transición en el año 2000. Y sin embargo, eso es lo que tenemos y eso es lo que vamos a discutir aquí. Yo propongo una de las cosas que hay que poner sobre la mesa y que José Antonio Crespo en su artículo de hoy lo señala, es la baja calidad de las campañas. Las campañas no sirvieron para presentarle al ciudadano lo que el ciudadano quiere. Distintos proyectos significativamente diferentes por los cuales pueda votar. Eso lo dejo sobre la mesa. Yo creo que lo señala muy bien José Antonio, y también hay un artículo en este mismo sentido de Jesús Silva Herzog, que se dedica a ver el asunto de la traición y de cómo se imputan traición unos a otros, y de las cancioncitas sin sentido, llenas de vacío, como dijo el nuevo rico de la cultura, porque no transmiten nada programático, ninguna idea, ningún proyecto, ninguna cosa que entusiasme en términos de qué puede realizar la sociedad mexicana con su democracia, sino que va haciendo juegos, chistes, bromas, algunas alusiones pues para desautorizar a otros candidatos. Fue muy bajo el nivel de la campaña, efectivamente, en cuanto a discusión de ideas, de programas, que es para lo que se supone que se hacen las campañas, para que los ciudadanos se enteren de qué propone cada quien, de qué proyecto de país está detrás de cada candidato, y entonces tome la opción de votar por alguno de ellos. En lo que creo que sí, retomando lo que decía Lorenzo de qué esperábamos con la democracia electoral, se ha avanzado en términos de democracia electoral. Hay muchas alternancias, ahora hubo 8 o 9 por ahí, 8 alternancias por lo menos, de los 12 estados donde iba a haber para gobernador. El año pasado también hubo varias alternancias, gran competencia, incertidumbre sobre quién va a ganar, que es un elemento de la democracia. Al final de cuentas, otra vez las encuestas se equivocaron muchísimo, de tal manera que la encuesta de encuestas de hace una semana, o sea, el promedio de todas las encuestas le daba al PRI 9 triunfos, lo que quería Manlio Fabio Beltrones, 9 triunfos, y a la mera hora pues se quedó con muy pocos. Entonces, hay muchas alternancias y sí hay castigo a la corrupción por vía electoral, o sea, sí se está reflejando en las urnas un deseo de los ciudadanos de que se castigue la corrupción. Lo más que puede hacer un ciudadano es castigarlo en la urna votando por otro partido, votando por la alternancia. Pero eso no se ha traducido en lo que en términos de una democracia más avanzada y de mayor calidad debería, que es el castigo a la corrupción penalmente, no nada más electoralmente. Entonces todo se ha quedado hasta ahorita en el puro castigo de alternancia y luego cuando el otro partido se corrompe, entonces regresas al primero y así nos hemos ido yendo. Y eso no se ha traducido porque yo sigo sosteniendo que hay un pacto de impunidad entre los partidos, que a ver en qué momento se rompe.
Yo creo que no hay muchas diferencias programáticas porque no las hay, valga así digamos, la redundancia. Es decir, cuando tú no se expresan porque no existen. No se expresan porque, digo, entre el PAN y el PRI tampoco es que haya grandes diferencias en la forma en que conciben el gobierno. El PRD y el PAN fueron reclutando expriistas. Varios de los que ganaron desde Quintana Roo hasta Veracruz eran priistas hace poquito tiempo. Por tanto, tampoco es que haya grandes diferencias entre ellos. Creo que el modelo de comunicación social, o sea, el modelo de spots está periclitado y tenemos el peor de los mundos, porque tienes mucho tiempo de muchos spots repitiendo lo mismo y al mismo tiempo es un mercado negro, ¿no?, en los medios, lo cual es, creo que, muy poco recomendable. Segundo punto, la democracia está enferma de dinero. Esta democracia mexicana está enferma de dinero y yo, miren, sostengo y lo pongo sobre la mesa, aunque no es el tema central de este bloque, que podemos reformar los 7 elementos estos que el 13 de junio va a discutir el Congreso del Sistema Nacional Anticorrupción, pero mientras los cargos públicos en México, más que una elección sea una subasta, no se va a arreglar nunca la corrupción. ¿Por qué? Porque todos los cargos públicos, todos, y por supuesto mientras más importantes, más dinero cuestan, requieren de una cantidad de dinero enorme que por supuesto al momento de llegar, sean presidentes municipales, diputados locales o gobernadores, los tienen que retribuir a las personas que los financiaron, con lo cual, insisto también, tenemos el peor de los mundos. Financiamiento público generoso, o sea, nos cuesta un dineral, una democracia de mala calidad y además tienes un mercado negro, pero tienes el incentivo perverso de estar corrompiendo a todos los que llegan a un cargo público. Por eso compran a los congresos, por eso los moches, por eso los presidentes municipales llegan y dicen, oiga, pues no tengo más que estar pagando las deudas anteriores. Y un tercer punto que me parece central, o sea, la crisis de gobernabilidad funcional de este país es absolutamente alarmante. El propio presidente les dijo el viernes a los gobernadores, señores, y no es la primera vez que lo hace, tienen que trabajar, o sea, los gobernadores, aparte de figurar y aparte de endeudar a sus entidades, como lo vimos en Veracruz, como lo vimos en muchas entidades, el propio presidente, el propio Peña Nieto les está diciendo, es que no trabajan. Y creo que lo que vimos en las urnas el domingo, o sea, el día de ayer, fue que la gente dijo, oiga, los 2 Duartes, adiós, en Quintana Roo se va este señor. O sea, una crisis de gestión de los gobiernos locales, digo, más allá de colores políticos, absolutamente notable. Por tanto, una grave crisis del federalismo. Cuando tú dices que el presidente les dijo a los gobernadores tienen que trabajar para dar resultados, también podríamos hacer la misma afirmación respecto del presidente. También lo podríamos hacer. Exactamente igual. Y los resultados, los resultados de esta elección también son para él. Pues claro. Pero lo que decías, José Antonio, dices, sí hemos avanzado, hay alternancia y se castiga. Pero electoral, yo decía que lo que quería subrayar es que la alternancia es formal, porque Sí, ¿cuál sí, es la sí. alternancia que te ofrecen los yunes en Veracruz? En serio, estamos con Duarte, que ya es el colmo del mal gobierno, pero cuando se presentan los primos, dices, bueno, para usar una expresión campirana, tan malo el pinto como el colorado. Es decir, no te dan realmente una alternativa. Sí, para ellos es importantísimo. El equipo de uno gana y va a ganar muchísimo en dinero y en todo. El equipo del otro va a perder un montón. Pero ¿y los ciudadanos? ¿Sabes cuál podría ser, perdón, la diferencia? Porque sí, entre un Yunes y el otro Yunes, incluso Miguel Ángel Yunes, pues en muchos sentidos se veía como peor candidato. Sin embargo, gana. Porque lo que más pesó en el electorado, a final de cuentas, gana a pesar de la campaña sucia en su contra y de acusarlo de corrupción y de que tenía quién sabe cuánto dinero fuera del país y de edificios que se compre, todo esto, la promesa de castigar la corrupción. Él insistió en que va a meter a la cárcel al gobernador saliente, a Javier Duarte. Ahí podría haber la diferencia. Si de veras cumple, como no han cumplido muchos otros que han prometido meter a la cárcel a su sucesor, por ejemplo el Bronco, si él llegara a cumplir en estos 2 años que va a tener, hay que recordar que en Veracruz solamente son 2 años, bueno, si él cumple esa promesa, que fue lo que le dio el triunfo a final de cuentas, pese a su trayectoria, pese a las acusaciones en su contra, ahí sí podrían dar un pasito más importante cualitativo, porque entonces, como decía yo, hasta ahorita se castiga la corrupción solo en las urnas, y no se trata de eso, se trata de que eso se traduzca en una penalización de la corrupción, o sea, un castigo penal.
Si si cumple su promesa Miguel Ángel Yunes, a lo mejor se rompe el pacto de impunidad y entonces el PRI dice, bueno, pues entonces yo meto a la cárcel a Padres en Sonora y entonces se rompe el pacto de la impunidad, con lo cual la ciudadanía saldría ganando. Pero a lo mejor son fantasías, ¿eh? Yo creo que fantasías aparte, desde la perspectiva así más general que planteaba Lorenzo al principio, yo veo una cuestión que hace mucho tiempo, desde principios del siglo XX, planteó Weber, el problema del patrimonialismo, es decir, utilizar los bienes públicos que deben servir para la mayor parte de la gente, para la sociedad, para crear servicios, obras públicas, etcétera, se los llevan a su bolsa particular, al patio de su casa, los políticos, de todos los partidos. Yo creo que esta es una perspectiva que estuvo en el juego en las elecciones, como ya ustedes lo saben, pero que finalmente no hemos tenido una fórmula para evitar este patrimonialismo que está metido en todos los partidos. Ese deseo de enriquecerse con la política, de no usar la política para servir, sino para servirse en su propio plato, en su propia mesa. Y eso es algo que está pendiente de ser resuelto, porque pues la ley anticorrupción y todo lo que estamos pendientes de ver cómo se procesa. No hay ley que funcione si no se le pone un alto a ese incentivo de ganar elecciones con dinero. A ver, les recuerdo un dato, el 52% de los candidatos a esta elección, los mismos que pidieron que hubiera un sistema de revisión del dinero, por el caso Monex, ¿se acuerdan de todo lo demás? El 52% Monex no cumplió. Y ahora después van a decir, qué barbaridad, el INE no nos va a quitarles el registro a todos porque no cumplieron. Hay en los partidos, en el sistema, algo profundamente viciado, y yo sostengo que es el dinero. Y lo segundo, es enternecedor que el secretario de Gobernación salga y diga que estas campañas han sido despiadadas. Si uno dice, o sea... Por poco dice impías. O sea, bueno, despiadadas. Yo no sé si estaba pensando en Miguel Ángel Yunes. En algún momento Agustín Basabe dijo que Gobernación se había metido hasta el fondo para evitar que hubiera una coalición opositora, bueno, que ahora ganó al parecer las elecciones en Veracruz y en muchas otras entidades, pero ya que Miguel Ángel Osorio, secretario de Gobernación, diga que fueron despiadadas, tú dices, bueno, a lo mejor el PRI está sintiendo que el PAN o el PRD o Morena, cada quien en función de sus capacidades, están jugando con recursos con los que antaño solo jugaban ellos. Pero sí me parece que te llama hay una lectura que hacer. Y la segunda, también profundamente llamativa, es la del señor Beltrones, ¿no? Que decía en una entrevista la semana pasada, decía, estoy preocupado porque el sistema solamente tiene esta lógica competitiva de ganar, y ya les empezó a preocupar a los propios periodistas, lo que antes tenían asegurado ellos nada más, que no solamente es ganar, sino a partir de ahora gobernar. No sé qué va a ser el próximo gobernador de Tamaulipas, pero ves una disfuncionalidad en todo el país en donde ganar, ahí me llego al punto que dice Lorenzo Meyer, pues sí, una cosa es que hay alternancia y cambio, pero ya proyectos, ya no alternativos, sino funcionales, o sea, que el país funcione razonablemente, pues muchos ciudadanos se están preguntando si eso va a ocurrir. Y el tema da muchísimo, pero vamos a poner brevemente algo que decía Leonardo. Se mete dinero a la campaña, dinero por debajo de la mesa, además del que está arriba de la mesa, y luego se tiene que sacar. Bueno, pues eso viene a ser, ya lo decíamos en otro programa, la costumbre desde la época colonial, en donde los Habsburgo, ya en la ruina económica, que tuvieron varias ruinas económicas, vendían los puestos. Quien llegaba a gobernar, entonces tenía que rehacerse. Derecho de rehacerse. Tenía derecho, se lo daban. Sí. Ahora está prohibido. Ahora está prohibido, pero sí es la misma costumbre. Sí. En realidad sí se cambiaron, sí está prohibido ahora, pero se sigue haciendo exactamente como se hacía en la época colonial. Hemos avanzado, bueno, nada más en que ahora es ilegítimo. Antes era legítimo, pero el resultado es el mismo. Antes lo vendía el rey y ahora es una subasta, ¿no? Una pésima forma de gobernar a una colonia entonces, a un país ahora que se sigue gobernando en cierto sentido como si fuera colonia, pero nos tenemos que ir. Ahora, no se olvide, apenas estamos entrando en el problema de las elecciones. Espérenos. Con los resultados de las elecciones que tuvimos ayer, empiezan a cambiar las expectativas, no solo para el 19, sino para la reconformación de las fuerzas políticas en el país.
En primer lugar, habría que destacar el triunfo enorme del Partido Acción Nacional, que gana 7 de las 12 gubernaturas, algunas en coalición con el PRD, las menos. Pero también habría que destacar que su oponente, como ya se empezaba, principal, el PRI, queda derrotado, porque habiendo proclamado que ganaría por lo menos 9 y en algunos momentos 10 de las 12 gubernaturas, se está quedando con solo 5. La segunda cuestión que quisiera poner de relieve es que 4 de los estados que había gobernado el PRI desde su fundación hasta ahora, que son Durango, Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo, fueron ganados por el PAN. En coalición o solo, pero porque en Puebla no hubo coalición con el PRD, pero y Puebla también lo mantiene. Pero de los 4 que menciono, es una de las cuestiones más importantes de esta elección. Y la otra es Chihuahua, porque en Chihuahua todo parecía decir que el candidato independiente, el Chacho Barraza, iba a hacer el papel de Esquirol, tumbando al PAN y dejando que ganara el PRI nuevamente, lo cual no ocurrió. Finalmente hubo un voto útil que sí se aprovechó, pues porque está saliendo adelante. Yo le mando una felicitación muy calurosa a Javier Corral. Yo creo que el PAN le salió, al dirigencia del PAN, o sea, empecemos poniéndole nombre y apellido a Ricardo Anaya, le salieron bien todas las apuestas políticas que ha hecho. Por un lado, dejar atrás la confrontación, esta que traía Madero con Calderón, abre espacios, los Calderón, o sea, tanto su mujer como Felipe Calderón, tienen un gran protagonismo en estas campañas, entonces cierra ese expediente. 2, abre con Agustín Basabe el expediente de las alianzas, dice, a ver, vamos a apostar en Veracruz, vamos a apostar en Quintana Roo, en distintas entidades, por candidatos opositores, y darle competitividad ahí donde no tengamos candidatos fuertes, y también le salió. Y luego dijo, pues vamos con candidatos propios. Cierra una vieja disputa con Corral, que me accedieron y se dijeron cosas terribles. Le dice, vas a ser tú el candidato. Y Corral, efectivamente, en un acto políticamente para mí impresionante, consigue no solamente sobrepasar a Barraza, que mantiene una posición razonablemente importante, digamos, como independiente, y le da una, pero felpa al PRI, de estas que no se les van a olvidar en muchos años. Por tanto, queda en una muy buena posición política. Por supuesto, esto, pues eso sí se lee en clave del 18, pero si quieren ya lo dejamos para otro bloque. Claramente Anaya con este triunfo dice, se ha restaurado una presidencia del PAN con autonomía, se depura un poco también la cuota que pagaron por el Pacto por México, y adquiere en esta elección, concretamente ayer, una fuerza política que hace 3 meses, por supuesto, ni siquiera soñaba, ¿no? Bueno, desde luego que el ganador de esta elección es el PAN con mucho. Es la sorpresa, a final de cuentas, porque se esperaba que el PAN, si bien le iba a ganar 3, ¿no? Y que la mayoría se iba a quedar con el PRI, 3 o 4 iba a ganar el PAN y gana 7. Esto, desde luego, podría leerse, y en automático se va a leer, como entonces el PAN hacia el 2018 pues es uno de los grandes favoritos. Sin embargo, yo pondría un énfasis o un enfoque un poco distinto. Desde luego, estos 7 se traducen en 2 cosas. En fortalecimiento de Ricardo Anaya, por supuesto, como posible candidato, que está explorando, está haciendo sus spots también, pero con este triunfo obviamente se fortalece. Y otro que también se fortalece relativamente dentro de la contienda interna del PAN es Moreno Valle. ¿Por qué? No solo porque mantiene Puebla, sino porque él es el que puso como candidato a Miguel Ángel Yunes. Es decir, bajo su influencia, porque son del mismo equipo. Los dos son herencia del Bester Gordillo, de la alianza que tuvo el Bester con los panistas. Entonces les deja Moreno Valle y les deja Miguel Ángel Yunes. Son del mismo equipo. Entonces Moreno Valle logra con su fuerza dentro del PAN poner a Miguel Ángel Yunes como candidato. Que por cierto, muchísimos panistas no estaban contentos con Por eso Miguel se fue Ángel buen Yunes. notorio. Sí, incluso pensaban que mejor que perdiera el PAN en Veracruz, porque decían, es que el PRI que está dentro del PAN se va a fortalecer. El secretario general del PAN renunció unos días antes de las elecciones. Así es, el propio secretario del PAN. Entonces se fortalece, digamos, el núcleo priista dentro del PAN, cuyo candidato es Moreno Valle. Entonces Moreno Valle llega con más cartas también para competir. Y a lo que voy, para terminar, es, entonces si hay una contienda interna dentro del PAN fuerte entre Margarita, Ricardo Anaya y Moreno Valle, y si no logran sacar al candidato de manera unida, llega debilitado
en todos los partidos, cuando hay confrontación, rupturas internas, se llega debilitado frente a la contienda presidencial. El PAN llegó debilitado y dividido en el 2012. Bueno, viendo al PAN y tomando de nueva cuenta la afirmación de que hay alternancia y de que esto es una ganancia y de que la democracia de algo sirve. A mí de todas maneras, me queda un sabor de boca bastante amargo porque el PAN es el responsable de la guerra contra el narco que se desarrolla desde el 2007 y que sigue todavía hoy con Peña Nieto, y que se calcula en 100,000, hasta 140,000 muertos, todos los crímenes violentos que ha tenido México desde que subió la curva de asesinatos por cada 100,000 habitantes y que se puede consultar en muchas partes. Hay allí un precio que debería de pagar también el PAN, pero como no hay alternativa, entonces esos 100,000, 20,000 desaparecidos o más de 100,000 muertos, ¿qué? El PAN vuelve tan tranquilito a presentarse como alternativa. ¿Y los muertos? Y esa brutalidad que fue que es la guerra contra el narco, a lo mejor quienes votaron por el PAN han de decir, bueno, pero eso a nosotros qué. Esos son los muertos, esos vienen de otra clase social, de otro entorno, y casi se puede decir, ni los oímos, ni los vemos, ni sabemos. Y sí, el PAN tienen toda la razón. Encuentra en estas elecciones del 2016 la ventana de oportunidad para el 2018. Y nadie le hizo pagar esos muertos. Tú decías, es que en las elecciones les hacen pagar. La corrupción de los gobernadores en este caso. ¿Y esa no es corrupción? Esa es corrupción más grande. Pero Yo creo que sí ha pagado, ¿no? Bueno, perdió la presidencia y se fue a tercer lugar en el 12. Sí. El año pasado perdió en Sonora. O sea, el PAN ha pagado, yo creo que una travesía del desierto fuerte por esa cuota. Lo que creo es que en estas elecciones sí había como otros dilemas, ¿no? En primera instancia. Es decir, a ver, tienes un gobernador que utiliza las finanzas públicas y para, digamos, utiliza su banco para procesar las finanzas públicas, pues sí tienes un dilema ahí fuerte. Hay otras entidades donde los dilemas eran otros, como Aguascalientes, donde también ganó el Partido Acción Nacional. Creo que Durango es una cosa interesante que habrá que explorar. Digo, entidades que nunca habían tenido una alternancia. Tamaulipas se está cayendo a pedazos. O sea, realmente, bueno, creo que el PAN sí conectó con el mal humor social o con, digamos, en esta etapa, en el 16, encontró el camino, entró la conexión con ese sector del electorado y logró resolver sus problemas internos, como decía en la primera intervención, sí, viejas broncas de Madero, Calderón y todo, y finalmente digamos, presentarse unidos. Ahora el dilema es que ofrezcan buenos gobiernos, ¿no? Porque hasta ahora han quedado a deber en materia de gestión. Estimado Leonardo, es un dilema muy fuerte porque lo que está recogiendo, como tú decías, en Tamaulipas son pedazos y en otros estados hay una desgracia terrible que quién sabe qué va a poder hacer un gobierno del PAN o de la coalición PAN-PRD, que espero empiecen a tener gobiernos coaliciones de gobierno y no solo coaliciones electorales. Y este es un punto que me interesa destacar, el tema de las coaliciones. Desde hace un buen número de años, pero sobre todo a partir de 2010, hace 6 años, empezó a haber una consistente conformación de coaliciones. Por un lado, PAN-PRD como un eje y por el otro lado, PRI-Verde como otro eje, a los cuales se les han ido sumando. Al del PRI-Verde se le ha sumado últimamente el PANAL, el partido de los maestros, del Bester, y por el otro lado, al PAN se le han ido sumando, hasta el PT en algunas elecciones ha tenido como aliado el PAN-PRD, y se le suma también el PANAL en algunos casos. En fin, el asunto es que estamos en presencia de una nueva conformación de un sistema de partidos en donde la primera fuerza en estas elecciones resulta el PAN. A nivel nacional lo sigue siendo el PRI. A nivel de esta ciudad, la primera fuerza es Morena, que no se nos olvide. Y el PAN
es la tercera. La segunda es el PRD y la tercera es el PAN y el cuarto es el PRI. Si estamos en una reconformación del sistema de partidos en cuanto a fuerzas, tanto si se le ve a nivel nacional, donde hay 4 partidos importantes, PRI, PAN, PRD y Morena, o Morena y PRD, no sé cuál va a ser la correlación Pero nacional. en el caso del PAN les pregunto, no sé si les suena, digamos, cuando empezó a ganar capitales a finales de los 90, ¿no? Que dijeron, a ver, poco a poco viene la oleada azul y se va convirtiendo hasta lo que terminó en el 2000. Si se parece algo a esto, por supuesto todavía queda el Estado de México y muchas otras entidades donde el PAN tiene que demostrar que es o no competitivo, pero algo recuerda estas elecciones a lo que ocurrió allá por el 96-97. Podría ser, pero yo creo que si el PAN se quiere posicionar al 2018, más allá de que pueda resolver la contienda interna de manera satisfactoria, es que quienes llegaron como gobernadores del PAN, decíamos, Yunes, que cumpla su promesa en Veracruz de meter a la cárcel a Duarte, que Corral haga otro tanto, porque vaya, que en Chihuahua también hubo, y que lo empiecen a hacer, porque entonces que los hermanos Duarte, si ellos sí castigan la corrupción, no solo a nivel electoral, sino a nivel penal, los panistas, entonces, claro que eso es lo que la gente está pidiendo. Cuando la gente votó por el PAN en Chihuahua, o en Veracruz, o en Aguascalientes, no estaban pensando en Felipe Calderón, estaban pensando en la corrupción del gobierno saliente local, claro, en ese momento. O sea, sí creo que cada vez más la gente le está ya poniendo como un tema central la corrupción y la impunidad. O sea, ya es un tema, después de muchísimo tiempo que hemos sido muy tolerantes con eso, creo que cada vez más ese tema se posiciona como una de las prioridades que están guiando el voto de los ciudadanos. Entonces, si quienes llegan al poder cumplen sus promesas de llamar a cuentas a los corruptos, a los que están desplazando, en el caso del PAN, entonces sí, la gente puede decir con el PAN, ahora sí, algo que falló Fox y falló Calderón, a lo mejor ahora sí el PAN se está tomando en serio el combate a la corrupción. Pero eso depende de lo que hagan en sus nuevos gobiernos. Muy bien, pero después de esta perspectiva vamos a seguir con el tema de las elecciones, como ya les indicaba Lorenzo, y vamos a esperar un momento y regresamos con ustedes. Bueno, y si el PAN fue el gran ganador de la contienda de ayer, en automático el PRI es el gran perdedor. No es el único perdedor, hay varios perdedores por ahí, pero el que más pierde relativamente desde luego es el PRI, porque de 9 gubernaturas que tenía, de las que se pusieron en contienda ayer en competencia, pues se queda solamente con 5, no las mismas por supuesto, ganó en otros lados. Al hablarse de la coalición PAN-PRD que ha sido exitosa, bueno, ha sido exitosa para quitar al PRI, pero luego para gobernar no. Entonces, 2 de las gubernaturas que gana el PRI son precisamente donde antes hubo coalición PAN-PRD, Oaxaca y Sinaloa, porque los gobiernos resultaron muy malos, al final de cuentas. Entonces, no hay garantía, desde luego, que las coaliciones PAN-PRD puedan realmente satisfacer las expectativas de quienes por ellos votan. Y sin embargo, como son distintos estados y cada quien está pensando en su propia circunstancia, pues a quienes votaron por esa coalición PAN-PRD el día de ayer y que le hicieron triunfadora en varios casos, no estaban viendo si Oaxaca o si Sinaloa, aquí ya no queremos al PRI. Por lo tanto, si esta es la mejor alternativa o la mejor posibilidad o la única posibilidad de quitar al PRI, pues votamos por PAN-PRD. Pero las coaliciones entonces no garantizan para nada. Y en el caso del PRI, entonces, también podríamos decir, en una lectura muy rápida, pues queda fuera de la contienda del 2018. Pues quien queda fuera de la contienda yo creo que es Manlio Fabio Beltrones, porque ahí sí ya no tiene nada con qué presentar en el encargo que le dieron como presidente del PRI, llega con muy malas cuentas y creo que eso definitivamente lo saca de la jugada. Pero el decir que el PRI pierde por lo de ayer, también creo que es precipitado, es prematuro. ¿Por qué? Porque si hacemos cuentas en el promedio nacional, yo no las he hecho todavía, pero es muy probable que en las cuentas de promedio nacional el PRI con su coalición siga de todas maneras teniendo un piso importante, competitivo para el 2018. Entonces, no en automático lo podemos sacar. Y también ahí aplicaría el asunto de la contienda interna. Si el PRI se divide, el PRI cuando ha perdido la presidencia, en el 2000 y en el 2006, es porque estaba totalmente dividido internamente. Si logra mantener la unidad del PRI, es competitivo para el 18. Si se divide, también entonces va a llegar debilitado.
Yo, como lo comentamos aquí hace un par de semanas, no creo que esto anticipe en términos de resultados electorales lo que va a ocurrir en el 18. No es automático, hay que ver quiénes son los candidatos, cómo se da efectivamente el debate en los tiempos que vienen y qué candidatos tiene, por ejemplo, el PAN, cómo se mueve la izquierda. Digo, hay muchas cosas todavía en juego, pero que el PRI se mantenga unido a estas alturas, mi querido Crespo, ya no garantiza nada. Estas elecciones todas las hicieron, todos los candidatos del PRI, salvo en Quintana Roo, donde se pelearon y les fue mal, todos fueron arreglos cupulares. No hubo un solo proceso en el cual dijeran, oiga, vamos a preguntarle a la base, a ver a quién quieren. Todo lo hicieron con, digamos, encuestas de 4 o 5 fuentes diferentes, con acuerdos cupulares, y Manlio Fabio salió a decir, nos salió impecable el proceso. Bueno, impecable, pero perdieron, ¿no? O sea, le salió muy bien su selección interna y muy unidos todos, y nos queremos mucho, pero a la hora de la hora falló. Segundo asunto, queda como el Partido Nacional, obviamente, en todas las entidades tienes un bipartidismo, y todo el mundo es... Siempre el PRI está presente. Siempre el PRI está presente, uno de los exactamente. Y la otra que creo que es muy importante analizar con detalle es que este proceso de atomización del voto, no siempre inocente, ya no le está dando al PRI los resultados que le dio hasta el año pasado. Es decir, estás viendo ahora que inflar a determinados candidatos o darle aire a determinados partidos. Citaba Paoli el Panal, citaba Paoli el Verde, pero está el PES, que en muchos casos va al lado del PRI, o el PT, el Resurrecto, que permitió en el caso de Oaxaca concretamente el que la izquierda o la, digamos, coalición de Gabino Cue no ganara. O sea, los 10, 11 puntos que se lleva Benjamín son los suficientes para evitar que, o para garantizar que gane Murat, por decirlo claramente, ya que estamos hablando del PRI. Y el otro punto que pongo sobre la mesa rápidamente, o sea, ganan Hidalgo, que no hay como para, digamos, echar campanas al vuelo, decir que la democracia llegó al PRI. O sea, Hidalgo de la manera más tradicional. Ganan las dos entidades estas que gobernaban coaliciones opositoras y gana Murat en Oaxaca. O sea, decir que ese es el PRI renovado es mucho decir. Por tanto, sí creo que hay un balance ahí muy claro que hacer, que no necesariamente impacta de manera directa al 18. Pero en este año es muy pesado. Bueno, yo creo que aunque no sea todavía factible con las elecciones de ayer y sus resultados, pronosticar qué puede pasar en el 2018, porque el terreno político trepida, se mueve mucho. Antes se movía más lentamente, ahora en 2 años puede haber movimientos muy fuertes. No ha surgido un candidato que pudiera ser una gran expectativa fresca, etcétera, que pudiera apoyar el PRI. Y eso puede ocurrir, porque se están quemando todas las cartas, empezando por Beltrones y otros. El propio Osorio Chong con esto queda bastante quemadito. Entonces, probablemente surja una nueva circunstancia. Pero sí es cierto también que hay una serie de predefiniciones, como que, bueno, la que está muy clara es que en Morena hay un candidato desde hace mucho, que en el PAN puede haber, si llegan a un acuerdo, como parece que pueden llegar después de estas elecciones, sobre todo con el ejemplo de Chihuahua, donde después de la confrontación Calderón-Corral, bueno, hay una unidad. Entonces, si allí se vuelven a unir Margarita Moreno Valle y Anaya y logran un solo candidato, bueno, pues está esa predefinición para el, pero todavía no estamos. Y la otra es que los independientes no parecen haber lucido mucho en esta elección. Y lo que se estaba diciendo después de la elección de 15, cuando el Bronco sale como triunfador en la primera entidad en donde hay un candidato independiente, ahora se decía, bueno, si ahora tienen un buen lucimiento los independientes, y lo tuvieron pésimo. Hubo 2 o 3 triunfos, el de Ciudad Juárez para un independiente, por ahí 2 o 3. En la Ciudad de México ni un solo independiente quedó integrado al constituyente, ni uno solo. Quedaron todos lejos y eran 21 candidatos independientes. Claro, en esa atomización, pues ¿quién podía llegar? Tenían que ser 3 o 4 independientes importantes para tener un constituyente, pero digo, un diputado constituyente, pero no pudo ser. Entonces, en el de 2012, recién el triunfo del PRI y del PRI viejo, porque no había de otro, traía la carga de un partido autoritario que retoma el poder. Ya lo hemos también visto aquí, no es el único, pero son muy pocos. Tú ponías en Asia algunos ejemplos de partidos autoritarios, salen del poder y de las cenizas vuelven. Bueno, el PRI, cuando volvió de sus cenizas,
en 2012, 2013, se veía, se olfateaba que su proyecto era el PRI de los 1000 años, volver a quedarse por lo menos otros 71 años y que... y no le duró como a Ana Bolena ni los 1000 días. Ni los 1000 días. Entonces sí, el PRI de Peña Nieto, del estado donde nunca ha perdido, donde está fuerte, recupera el poder y rearma otra vez todo para seguir en el 18, en el 24, en el 2030. Ahora ya se ve eso como muy difícil. El PRI de 71 años viene de una revolución, de un ganar el poder por la vía de las armas y de tener al ejército como el centro en los años 20, 30, 40. Ahora, pensando en el 2018, ya se ve, afortunadamente, se ve muy difícil la posibilidad de repetir el ciclo, de que lo querían repetir o a lo mejor hasta lo quieren todavía, pero supongo yo que algunos de los priistas ya no están tan seguros de poder PRI 1 y PRI 2, como Rambo 1, Rambo 2 y seguir más o menos por la misma línea. Y en eso, estas elecciones, pues sí, les podemos dar las gracias de que hayan abierto más el espacio y le hayan hecho mucho más difícil al PRI volver a repetir su hazaña del siglo pasado. Es que yo creo que el PRI, cuando ha regresado después de haber estado en la oposición, tanto a nivel federal como en muchos estados, no, en ningún caso ha sido un PRI renovado, que diga, ya entendí la lección, ahora sí, me voy a abocar a no entrar a la corrupción, a castigar la corrupción. No, ha llegado el PRI viejo. Y dices, por ejemplo, en Oaxaca, el PRI de Murat otra vez con su hijo. Pues ¿cómo habrá estado el otro gobierno que la gente opta por el PRI de nuevo de Murat otra vez? O sea, ¿cómo fue el desempeño de la oposición que opta otra vez por el PRI? Y lo mismo en muchos casos. Pero en realidad el PRI en Chihuahua perdió con Barrio, regresa y ve que PRI fue. O sea, en realidad el PRI no ha cambiado en absoluto. Aquí lo que pasa es que la oposición tampoco ha estado a la altura y no ha hecho la diferencia. Ese es el problema. El PRI no ha cambiado, pero la oposición sí cambió, de tener un discurso anticorrupción y una promesa anticorrupción. Claro. Más bien empezaron a hacer las cosas como si fueran priistas. Y nada más otro punto más. Es decir, Leonardo, que dices, es que en varios estados el PRI mantuvo la disciplina y a pesar de todo perdieron. Yo sigo insistiendo en que la lógica federal, de las elecciones federales, es muy distinta a la de cada uno de los estados. Extraer conclusiones de lo que pasa en un estado u otro para aplicarlo a nivel federal casi siempre lleva a errores. Pero aquí en este caso hubo los acuerdos cupulares y sin embargo perdieron. Por eso. En Oaxaca, perdón, pero la fractura de la izquierda es la que explica el triunfo de Murat. O sea, si tú tienes Morena, tienes el PT y tienes la coalición de Gabino con Estefan, tienes mucho más votos que Murat. Esa fractura, en algunos casos artificial y en otras bastante natural, es la que explica lo que se PRI vuelva, pero no por méritos del anterior. Yo creo que lo que se le ha quemado al PRI es este discurso de que ellos sí saben gobernar. Ahí donde han vuelto la gente dice, oiga, gobernaron Michoacán y el resultado fue el que ya vimos. Ahora están de regreso en Guerrero y la gente dice, bueno, ¿y cuándo van a poner orden en eso? No han soltado Tamaulipas en su vida y tampoco es que sea un prototipo de entidad bien gobernada. Digo, no puede estar repitiendo siempre un latiguillo y la realidad por otro lado. Digo, algún día la gente te dice, pues no. Yo quisiera nada más decir que en un cierto momento se sacó de la escena al viejo PRI, ganó Fox en 2000. En un segundo momento regresa el PRI y con una nueva cara. Dicen, el nuevo PRI, muy bien peinadito, copetudo, con caras frescas. Y ahora, ¿habrá un tercer PRI? ¿Una renovación tercera? ¿Una reencarnación lozana? ¿Con alguna cara? Pues yo no muy, veo eso, pero tampoco veo que la oposición esté a la altura de realmente ofrecer algo distinto del PRI. Pero regresamos al siguiente segmento.
Bueno, en este bloque les propongo que revisemos cómo queda la izquierda, donde hay caras largas y caras alegres. Por el lado de Morena se consolida como el tercer partido político del país, buenos resultados en Veracruz, se ubica razonablemente bien en Oaxaca y en la capital es la primera fuerza política. Apostaron por ganar Zacatecas, pero los datos indican que no, que ganó el Revolucionario Institucional, por tanto conserva esa posición. Pero queda claramente como el polo de unión de la izquierda. Y por el lado de las caras largas está un PRD que pierde prácticamente todo. Tenía solamente una candidata en Tlaxcala con alguna posibilidad de competir y no consiguió ubicarse en posiciones claras. Ahora, no sé si vieron el artículo de Agustín Basabe en El Universal, con una postdata rarísima de que viene un expediente muy fuerte en su contra y cita varias entidades, algunas que gobierna el Partido de la Revolución Democrática en Michoacán y cita también Puebla. No tengo ni idea que sea eso, pero claramente parece la noche de los cuchillos largos para Agustín Basabe y la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática. En la capital, rápidamente, tenemos un Mancera pues doblemente derrotado, porque por un lado su proyecto constitucional no concita el apoyo de los ciudadanos, el 28% votó y buena parte de esos votos son votos de estructura, todavía hay denuncias el día de hoy en la prensa de compra de voto del propio Partido de la Revolución Democrática en Iztapalapa, pidiéndole a la gente que fuera a votar. Votó el 28% y la segunda derrota es que convoca unas elecciones y Morena, por segunda vez en 2 años, o sea, el año pasado y se afirma como la primera fuerza política en la capital. Así es que, bueno, pues la avenida por donde la izquierda se aglutina se llama Morena y el Partido de la Revolución Democrática ha pasado de ser el Partido del Sol Estrella a una enana amarilla en vías de desaparición. Fíjate que dices, decía yo en el segmento pasado, el gran perdedor es el PRI, el otro es PRD, el otro perdedor importante es el PRD, aunque ahí no es sorpresivo porque ya se veía de todas maneras la tendencia. Lo del PRI sí fue sorpresivo, lo del PRD no. PRD quedará seguramente en cuarto lugar en la votación nacional. Morena se posiciona como tercer lugar, es otro de los ganadores, no el gran ganador como el PAN, pero Morena, porque se posiciona en tercer lugar de cara también al 2018 para seguir avanzando ahí con un candidato que desde luego creo que estará en la final del 2018. Yo sí creo que López Obrador va a estar peleando la presidencia y la pregunta será quién va a estar frente a él, si el candidato del PAN o el del PRI. Independiente difícilmente va a figurar una candidatura independiente para el 2018. Pero la otra cosa es, decías, la división de la izquierda está provocando, digamos, los triunfos de un lado o del otro, pero ha estado Morena, lo vimos en Veracruz. Si para la izquierda de Veracruz, los votantes de izquierda, el candidato del PAN y PRD pues no era precisamente presentable o lo que más quisieran ellos, por eso creció un candidato desconocido en Veracruz, al grado en el cual se llegó a especular que podía ganar, porque algunas encuestas lo pusieron en la posibilidad de ganar, va a quedar en tercer lugar, pero no muy lejano. Entonces, estaba la posibilidad de Morena. Si se divide la izquierda y el PRD aparece junto con el PAN, con un candidato panista además, salvo en Tlaxcala, que no hubo coalición, y había un candidato fuerte del PRD, pues estaba la opción de Morena. Alguien de izquierda que dice, a ver, el PRD está de capa caída, va con el PAN en coalición, candidato panista o priista en todo caso, pues ahí estaba Morena, y por eso Morena creció mucho, pero no llegó en todo caso en Veracruz o en Zacatecas, que también era una alternativa, a ganar la gubernatura. La posición de Morena como un partido realmente nuevo, que además no podía ir en coalición con nadie, tenía que ir solo, y creo que aunque hubiera tenido las posibilidades, hubiera ido solo, porque lo que quiere es, en estos primeros momentos, cuando Maurice Duverger señala que cada partido tiene un sello en el momento en que se inicia y ese sello se le queda para siempre, bueno, el sello de Morena es decir, soy la izquierda y voy a ir solito y vamos a cambiar en el largo plazo el panorama político mexicano, implantando un partido de izquierda que no sea de tribus, como fue el caso del PRD. Ojalá pueda ser así. Pero lo de Veracruz es también un triunfo, porque haber venido de la nada, en un estado priista y durísimo, en donde ahí sí se juega uno la vida en la política y en muchos otros aspectos,
Bueno, queda entonces el eje Ciudad de México, que es la que tiene una configuración en su cultura política más plural y siempre contestataria respecto del poder dominante, y ahora se desplaza un tanto hacia el Golfo de México, hacia Veracruz, y el PRD, cuando gana las coaliciones, todos sabemos que en la coalición el PRD es la colita, Sí. que nunca será, aunque se diga coalición PAN-PRD, es PAN. La cabeza. Y el PRD es ahí nada más para no desaparecer, no porque tenga un proyecto propio. Y es que en otras circunstancias pensemos, ¿cómo va a ir una coalición de supuesta izquierda con supuesta derecha? Bueno, el PAN no es supuesta derecha, es derecha. Sí, claro. Y la supuesta izquierda siendo ahí como la rémora, el tiburón y la remorita que va por ahí navegando. El PRD ya se perdió, ya no tiene mucho sentido, pero como las burocracias mueren como los árboles de pie, ya están muertas y siguen allí, va a seguir cobrando y va a seguir en Por un rato largo. y un rato largo, hasta que un ventarrón venga y la tire. Bueno, yo creo que valdría la pena también mencionar a otros dos grupos que se autodefinen como de izquierda. El PT, que había perdido aparentemente en 2015 su registro por no alcanzar el porcentaje de votación que la ley exige para sostenerlo, y ahora ha tenido una actuación verdaderamente rara. En Oaxaca lanza su propio candidato que finalmente, como ya decía Leonardo, le acaba dando el triunfo al PRI, a Alejandro Murat, y por el otro lado en Puebla, que se une a la coalición de PAN, PANAL, etcétera, y apoya a Gali. Pero por el otro lado está un surgimiento que había sido muy importante en 2015, que es el de Movimiento Ciudadano, sobre todo con Enrique, ¿cómo se llama? Alfaro, que ganó Jalisco. 5 de los 8 municipios conurbados de la zona metropolitana de Guadalajara, empezando por Guadalajara mismo y otros 4 municipios. En esta elección están totalmente deslucidos. Tanto Movimiento Ciudadano como PT están casi borrados en este momento y van a tener pues difícil protagonismo en los próximos meses o años, según parece indicar el resultado de esta elección. Y la otra cuestión que yo creo que vale la pena destacar es que el PANAL y el Verde son otros perdedores, porque están aliados al PRI en gran medida. En la medida en que el PRI es uno de los grandes derrotados, sus dos, ¿cómo se llaman estos animales que se pegan a otros? Por eso, Rémoras. las rémoras, sus dos rémoras. Sí, van a quedar derrotados también. Yo creo que tienes toda la razón, lo de Movimiento Ciudadano no lo había visto, estas elecciones no pintó absolutamente nada y el PT, pues yo creo que le han pagado la resurrección, ¿no? Si regresas, pero nos apoyas en esto. Lo de la Ciudad de México, perdón que vuelva sobre esto, creo que sí vale la pena que en algún momento reflexionemos sobre lo que el PRD nos planteó como gran ilusión colectiva, esto de la Constitución, y luego poner, lo decías tú hace un momento, el tema de los independientes, creo que merece una revisión. O sea, pusieron reglas tan absolutamente leoninas que eran 70,000 votos para inscribirte. Firmas. Inscribieron al 73,000. bombero, al policía y al todo demás. Y a la hora de votar, 20,000 votaron por él. Entonces yo no sé si 50,000 que lo apoyaron para registrarse, de pronto dijeron, ya no me gustó, mejor Era me nomás el regreso. registro. O era, lo que hicieron fue clientelas corporativas para registrarlos, buscando atomizar el voto. Y ni así les salió, porque Morena les dio una felpa de aquí te espero. Subió el PRD respecto a lo que indicaban las encuestas preelectorales, pero es un fracaso en toda la línea de unas burocracias delegacionales y de la Asamblea Legislativa que son impermeables ya no a la crítica, a la mismísima realidad, porque perder 2 elecciones seguidas es mucho perder, ¿eh? Estábamos discutiendo las posibles candidaturas para el 18 que salen de esta elección. Pues también entonces en lo del PRD, más bien discutamos las no salidas ya de Pues, candidaturas. Y iba a ser Tendrá que independiente. discutir si va de apéndice del PAN, ¿no? Pero sí. En la siguiente elección del 18. Sí, O alguien si se dijo- alinea con López Obrador, A ver, tiene porque los dos además, caminos. aparte de que Morena gana en la capital, el otro dato es la abstención que se esperaba aquí en la capital, cercana al 80%, con lo cual este proyecto de constitución de la Ciudad de México, etcétera, no goza de legitimidad ni de respaldo ciudadano. Habría que plantear incluso qué sentido va a tener eso
si la ciudadanía simplemente se quedó ajena. Sale de los partidos y se va a quedar en los partidos. Oye, alguien dijo ayer, y muchos repitieron, o varios repitieron, que el PRD se convirtió en una especie de corriente del PAN. Eso quedó como corriente del PAN. O muchos perredistas van a decir, pues en realidad vamos con Morena, que es como nuestro espacio natural. Yo creo que va Eso es por lo ahí. más probable, sí. Por las dos, ¿no? Existen las dos No, sí, se van a ir posibilidades. con el PAN unos y con Morena otros. Pero sí, bueno, tendremos que platicar de todo eso en otro programa porque ahora nos ha comido el tiempo. Muchísimas gracias por ver El Primer Plano. Nos vemos aquí la semana próxima.